La avena es considerada por muchos un superalimento con múltiples propiedades beneficiosas para la salud, pero otros consideran que es poco menos que un veneno y que te inflama, que te causa muchos problemas. La verdad es que si no se consume correctamente, puede perjudicarte y puede aumentar tus niveles de azúcar en la sangre, puede disminuir tus niveles de energía sin que te des cuenta, puede afectar a tu digestión. Por eso es interesante distinguir entre lo que es verdad y lo que es ficción y cómo podemos consumir la avena y aprovechar al máximo sus beneficios y en el caso de que nos pueda perjudicar, el detectar en qué situaciones sería mejor no consumirla o reducir su cantidad. ¿Y qué es esto de la avena? En primer lugar, es un cereal que ha sido cultivado en Europa y en Asia desde hace siglos y ha formado parte de la alimentación humana y que últimamente forma parte de las dietas saludables de todo el mundo. ¿Cuáles son las ventajas nutricionales que tiene? Pues que es rica en carbohidratos complejos y en fibra y esto proporciona energía de una forma lenta y sostenible durante el tiempo. Después comentaremos en qué situaciones hay que ir con cuidado. Después también, dentro de la fibra que tiene fibra soluble, como por ejemplo los betaglucanos, que son muy interesantes porque ayudan a absorber más lentamente el colesterol y el azúcar desde el intestino hacia la sangre. También tiene vitamina B1, la tiamina y vitamina B5, que intervienen en el metabolismo energético y en la función del cerebro. Tiene también antioxidantes como las avenantramidas, que son específicas de la avena y ayudan a luchar contra el daño oxidativo y el daño neuronal y el daño en las células en general. También tiene minerales como por ejemplo el zinc, el hierro o el magnesio, que son importantes para el sistema inmunológico, para la piel, para el sistema muscular, para el sistema nervioso, para la producción de glóbulos rojos. Es decir, que es una herramienta multifunción que ayuda a nivel general al organismo. ¿Qué tipos de avena hay y cuál se recomienda? Tenemos 4 tipos. En primer lugar, la avena entera, que es la que está menos procesada y la que conserva de manera intacta las fibras y los nutrientes, pero es la que se digiere más lentamente, mantiene los niveles más estables de glucosa y será de cocción más lenta. Después está la avena cortada, la que llaman steel cut, que mantiene la energía en el cuerpo de forma sostenida, la digestión es un poquito mejor, conserva la fibra y los nutrientes y es un poco más fácil de cocinar. Después está, en tercer lugar, la avena en hojuelas, que sería la avena entera pero prensada, es más versátil, se cocina más fácilmente, es de más fácil digestión y se utiliza también en batidos, en lo que llaman porridge, que serían las gachas, y como digo es de digestión mejor. Y después está en cuarto lugar la avena instantánea, que es la que es menos recomendable porque es la más refinada y le añaden aditivos y azúcares refinados y sería la peor. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Depende de tu objetivo. Si quieres mantener el peso y los niveles de azúcar más estables, la más recomendable sería o la avena entera o la avena cortada con acero, la steel cut. Después, si lo que priorizas es la digestión y la conveniencia y el manejarlo de forma más rápida a la hora de cocinar, pues la mejor sería la avena en hojuelas. La que no se recomienda es la avena instantánea por los motivos que he comentado. ¿Qué beneficios para la salud tiene la avena? Beneficios demostrados directos serían para la salud cardiovascular, para la digestión, para la piel y también para la energía de nuestro organismo. Y también tendrá otros efectos indirectos derivados de su composición nutricional. ¿Y esto por qué se produce? Pues en primer lugar porque reduce el colesterol, protege el corazón desde el intestino, porque tiene fibra soluble, los betaglucanos, que forman una especie de gel en el intestino y disminuye la absorción de colesterol. En segundo lugar, también controla el azúcar en la sangre y así evita los picos de glucosa o picos de azúcar en la sangre, y esto también lo hace por la fibra soluble que contiene. Aunque habrá que ir con cuidado porque en situaciones de diabetes descontrolada o si se consumen grandes cantidades puede no ser beneficioso, que después en las preguntas y respuestas lo comentaré. También ayuda a aumentar la saciedad y ayuda a controlar el peso por esta misma fibra, pero también, como después comentaré en las preguntas y respuestas, porque actúa a nivel de hormonas como la leptina, la ghrelina, y que son hormonas que están relacionadas con el control de la saciedad y la sensación de hambre. También ayuda a regular la digestión
y a prevenir el estreñimiento por esta fibra que contiene, tanto soluble como insoluble, porque aumenta el volumen de las heces por mezclarse con esta fibra, y también esta fibra insoluble, por ejemplo, aumenta el movimiento intestinal, y además tiene un efecto prebiótico. Me refiero a la fibra soluble que alimenta la microbiota, es decir, la flora intestinal, las bacterias intestinales, que son buenas, y esto es beneficioso para la salud del intestino, pero también para la salud en general. También aporta energía de forma sostenida, es un combustible perfecto por el contenido de carbohidratos complejos que tiene, y esto es beneficioso para estudiantes, por ejemplo, que necesitan mucha concentración, es beneficioso para deportistas y también para personas que trabajan en jornadas laborales muy sostenidas en el tiempo, prolongadas. También tiene beneficios para la piel por efectos que tienen de calmar, efectos antiinflamatorios, efectos hidratantes, sobre todo en forma de avena coloidal. Lo verás que está en muchos productos para la higiene personal, en geles, en champús, y también se utiliza en forma de remedios caseros por estos efectos que he comentado, y también lo usan para irritaciones en la piel, para acné, para diferentes tipos de dermatitis. Es decir, que es multifunción y tiene múltiples beneficios que, si se sabe utilizar, pueden ser muy útiles. ¿Cuáles son los mitos y los errores más comunes sobre la avena? Es importante abordar este tema porque estos mitos generan mucha confusión y los errores hacen que no obtengas los beneficios de la avena, y además puede ser que te perjudique según cómo aplicas o cómo consumes esta avena. Por eso es importante responder. El mito de que la avena engorda. La avena no engorda por sí misma. Todo dependerá de la cantidad de avena que consumes y de con qué la combines. Es un producto, un alimento energético, y si lo consumes en exceso y si además le añades miel, azúcares, una gran cantidad de frutas, es posible que aumentes de peso, que no te sirva. Pero si la consumes en las cantidades que se recomiendan, que después comentaré, y en combinación con grasas y proteínas saludables, tiene un efecto de una mayor saciedad y te ayuda a controlar el peso. El mito de que la avena tiene gluten. La avena no tiene gluten. El gluten está en el trigo, la cebada y el centeno. El problema es que a veces puede ser que este trigo, cebada y centeno se procesen con la misma maquinaria que la avena, y puede haber contaminación cruzada, es decir, que esta avena esté contaminada con restos de los otros productos que sí que tienen gluten. Por eso, si tienes enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, si quieres consumir avena, has de procurar que haya una etiqueta que diga que es gluten free o libre de gluten, es decir, que esté certificada como libre de gluten para evitar estas contaminaciones. Otro problema que es más raro que podría haber es una reacción cruzada entre el gluten y la avenina, que es una proteína que está específicamente en la avena. Y en estos casos sí que podría ser que personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten tengan una reacción a la avena por reacción cruzada con esta avenina que sí que está en la avena. El mito de que la avena se debe comer cruda para no perder nutrientes. Esto después lo responderé con más extensión en la sección de preguntas y respuestas, pero hay que tener en cuenta que si es remojada no hay mucho efecto en el tema de los nutrientes o de la fibra, se conservan prácticamente idénticos, y favorece el que se eliminen los fitatos o productos que tienen un efecto antinutriente. Y si la cocinas, sí que es verdad que se descompone parte de la fibra y se pierden algunos nutrientes, pero como también se desactivan antinutrientes como los fitatos, lo que hace es aumentar la absorción de otros nutrientes, es decir, que se compensa de alguna manera. Las diferentes opciones son saludables. Después lo comento con más extensión. El mito de que la avena solo sirve para el desayuno. Aunque haya muchas personas que prefieren tomar la avena en el desayuno, se puede tomar en cualquier momento del día. El desayuno, en la comida, en la cena, antes o después de los entrenamientos, en caso de que hagas un deporte o ejercicio físico. No hay una preferencia o un momento en el que sea más saludable. Es más importante tener en cuenta la cantidad y también con qué se acompaña esta avena. ¿Y cuáles son los errores que se pueden cometer al consumir avena? Tenemos 4. En primer lugar, consumir porciones demasiado grandes. Si consumes gran cantidad de avena, es posible que te siente mal y que aumente la glucosa en la sangre y que tengas efectos indeseables. Esto es de sentido común. En segundo lugar, que consumas avena instantánea
que tiene azúcares añadidos y tiene otros aditivos, porque esto ya hemos dicho que no es recomendable. Lo que hay que hacer es optar por las avenas naturales que hemos comentado y si quieres endulzarlas, pues utilizar vainilla o canela o frutas que sean más saludables. El tercer error es no combinarla con proteínas y grasas saludables, porque a veces lo que pasa es que si consumes la avena, incluso aunque sea la avena que es natural, puede ser que en tu caso el pico de azúcar sea, a pesar de todo, demasiado grande y que después tengas sensación de hambre porque baje la glucosa. Entonces es recomendable combinarlo con proteínas y grasas saludables, que después lo comento. El cuarto error es no tomar suficiente agua. La fibra va bien para el estreñimiento, pero si esta fibra no va acompañada de un consumo adecuado de agua, puede acabar provocando molestias en el intestino y puede acabar provocando estreñimiento. ¿Qué cantidad de avena se debería consumir al día? Se podrían consumir entre 30 y 50 gramos de avena al día, que es aproximadamente media taza de avena en seco. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si quieres perder peso, habrá que controlar las porciones y le puedes añadir proteínas saludables para ayudar en la sensación de saciedad y quizá un poco de grasas saludables. Y si quieres más energía o necesitas ganar de peso, puedes aumentar la porción y añadir grasas saludables, también proteínas. Evitar la avena instantánea, que ya hemos comentado antes que era más procesada y le metían azúcares añadidos y otros aditivos. También ir con cuidado de no añadir el azúcar tú en forma de azúcar directamente o en forma de am, miel o al menos en grandes cantidades. Otra cosa que pongas un poquito, pero evitar las grandes cantidades de miel o frutas que tienen alto índice glucémico como el plátano maduro o las uvas o meter grandes cantidades de dátiles. Todo dependerá de las circunstancias individuales de cada persona. Por supuesto, si tienes una diabetes mellitus tipo 2, tendrás que ir con más cuidado en este sentido. ¿A qué me refiero cuando hablo de añadir proteínas o grasas saludables a la avena? Me refiero a que, según las circunstancias, puede ser interesante añadir esto para completar el perfil nutricional o según los objetivos. Proteínas saludables pueden ser el yogur, pueden ser el huevo, concretamente la clara del huevo, o algunos deportistas añaden proteínas en polvo. En el caso de grasas saludables son los frutos secos, las semillas, que son ricos también en omega 3 y también tienen fibras, frutos secos como las nueces y semillas como las semillas de chía o las semillas de lino. A veces lo que se hace es la avena, se deja en remojo, la avena cruda, y se deja en remojo con las semillas de chía, de lino o incluso con frutos secos. ¿Qué personas deben tener cuidado con la avena? En primer lugar, los que tienen diabetes mellitus tipo 2 que esté descontrolada, porque en este caso el cuerpo no está gestionando bien el azúcar en ese momento y la avena, aunque lleve fibra y sea un carbohidrato más complejo, es posible que aporte una cantidad de carbohidratos que el cuerpo no sepa manejar en este momento. Aquí lo que hay que hacer es, en primer lugar, consultar con el médico o la enfermera para que se controle la situación y después ya poco a poco se podrá introducir la avena en menor cantidad, es decir, en dosis más pequeñas y ir aumentando poco a poco. Después, avenas que estén menos procesadas, como la avena entera o la avena steel cut, la que está cortada en acero, porque están menos procesadas y entonces habrá menos picos de glucosa en sangre. Y después combinarlo con proteínas y con grasas que sean saludables para enlentecer esta absorción de glucosa y también da una mayor sensación de saciedad. Por otra parte, por supuesto, no consumir la avena que sea instantánea y cuando consumes la avena, aunque sea de las que sí que son recomendables, no añadirle un exceso de azúcares como miel o frutas que sean muy azucaradas o con un alto índice glucémico. Habrá que manejarlo esto con el equipo médico. Las personas que tienen síndrome de intestino irritable o que tienen SIBO, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. En estas personas lo que pasa es que les puede provocar hinchazón abdominal, gases y molestias en el abdomen porque la fibra que tiene la avena es fermentable, fermenta por efecto de las bacterias intestinales y provoca gas y les puede causar bastantes molestias. En este caso lo que habrá que hacer es empezar por dosis pequeñas de avena para ver cómo le sienta y después utilizar la avena que haya estado remojada toda la noche para que haga menos efecto en el intestino y haya menos efectos indeseables. Aquí la cuestión es ir probando. También hay que tenerlo en cuenta esto en personas que no tengan ningún problema intestinal específico, pero que
no están habituados a consumir fibra. Esto se aplicaría no solo a la avena, sino a la fibra en general. Personas que tienen enfermedad renal crónica, porque la avena es rica en potasio y en fósforo que se puede acumular en la sangre cuando los riñones no funcionan bien y dar problemas. En estos casos habrá que consultar con un nutricionista que esté especializado en estos temas para evitar complicaciones y empezar con dosis más pequeñas y adaptarse a la persona en concreto. Y después tenemos las personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, que en este caso, aunque la avena no lleva gluten, sí que es posible que en el proceso de fabricación haya habido una contaminación cruzada con trigo, cebada de centeno y haya restos de gluten y de problemas. En este caso habrá que comprar, como he dicho antes, avenas gluten free, que estén libres de gluten y que esto esté certificado. A continuación voy a responder a preguntas frecuentes que se hacen en foros y en comentarios acerca de la avena y su relación con la salud y su forma de consumo. ¿Qué es mejor, avena cocida o avena cruda? Ambas son beneficiosas, se pueden alternar, pero dependerá de las circunstancias de cada uno. La avena cocida es mejor para personas que tienen problemas digestivos porque descompones la fibra y esto hace que lo toleres mejor. Además tiene un sabor más suave, más cremoso. Además reduce la cantidad de fitatos por el proceso de cocción, que son las sustancias que interfieren con la absorción de algunos nutrientes. Y en este sentido sería mejor. Por otra parte, la avena cruda tiene más cantidad de fibra porque no ha pasado el proceso de cocción y además conserva más nutrientes. Y en este sentido sería más beneficioso para la salud digestiva, a no ser que tengas problemas previos. La textura será más crujiente, también es más práctica porque al ser cruda vas más rápido. Ahora bien, para evitar problemas digestivos muchas veces lo que se hace esta avena cruda es remojarla en agua o en leches vegetales durante la noche para que así disminuyan los síntomas digestivos y conserva gran parte de sus propiedades cuando está cruda. ¿Qué es mejor, la avena cocida o la avena remojada durante la noche? Lo mismo que hemos comentado antes, las dos son interesantes y tienen beneficios, dependerá de las circunstancias. La que se tolera mejor a nivel de la digestión o el aparato digestivo, si tienes problemas previos, es la cocida. En segundo lugar, la remojada durante la noche, que es cruda, pero la has remojado durante horas. Y la que se toleraría peor o podría dar más problemas es la cruda. Ahora bien, la que lleva más fibra y nutrientes es la cruda. Después la remojada durante la noche conserva bastantes de estos nutrientes y de fibra, o sea que esta sería interesante y además por la fermentación natural que se ha producido durante estas horas ayuda a que sea más digerible y además también elimina en parte por el proceso de remojo los fitatos, o sea que es una opción muy interesante la de remojarla durante la noche. Por otra parte, la cocida sería la que se tolera mejor, pero el problema es que pierde parte de la fibra y también pierde parte de los nutrientes, pero otros se absorben mejor porque también reduce los fitatos por por la cocción. ¿Cuál es la mejor hora para comer avena? Depende de tu objetivo. En el desayuno te irá bien para tener mayor energía sostenida durante el día. Preentrenamiento, es decir, antes de que empieces un entrenamiento largo también te puede ayudar a tener más energía o en la cena podría ayudar a mejorar la digestión, a no ser que te provoque síntomas de hinchazón, que entonces mejor será evitarlo durante la cena. ¿Se puede comer avena todos los días? Se puede comer siempre y cuando no te dé problemas digestivos y cuando vayas variando las fuentes de fibra. Por ejemplo, fibra procedente de verduras y frutas en general o de la quinoa o de semillas de chía o semillas de linaza. Después también lo que habrá que hacer es ajustar la cantidad según tus necesidades metabólicas o según tus circunstancias individuales. ¿Se puede comer avena antes o después del ejercicio? Sí que la puedes consumir porque es un aporte interesante de energía, pero siempre y cuando no tengas ninguna contraindicación. Antes del ejercicio se puede consumir 1 o 2 horas antes porque así tienes un aporte de carbohidratos complejos que se van absorbiendo lentamente. No se aconseja justo antes de hacer ejercicio para evitar que tengas molestias digestivas durante el ejercicio. Y después del ejercicio, media hora, 1 hora después, se puede consumir también para ayudarte a la recuperación. A veces lo que se hace es combinarlo con algo de fruta o con algo de proteínas saludables o con yogur. También la forma de consumo suele ser avena que se ha dejado remojar durante la noche porque tiene las ventajas que hemos comentado antes y así la tienes accesible para cuando quieras consumirla. ¿La avena es buena o mala para la inflamación? Depende de la persona. ¿A qué me refiero? La avena tiene betaglucanos, que es un tipo de fibra soluble, y avenantramidas, que es
un tipo de antioxidante específico que tiene la avena. Esto es bueno para reducir la inflamación crónica y es bueno para la inflamación en general, para la salud en general. Pero en personas concretas que tienen el síndrome intestino irritable o que tienen el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, el problema es que la fibra puede fermentar en el intestino y darles problemas de hinchazón, gases y molestias abdominales. ¿Puedo consumir avena si soy diabético? Sí, pero con unas precauciones. Por ejemplo, usar avenas que estén menos procesadas, como por ejemplo la avena entera, el steel cut y las hojuelas que son más gruesas. ¿Por qué? Porque tienen más intacta su fibra y esto hace que se forme una especie de gel en el intestino que hará que la glucosa, el azúcar, se absorba más lentamente y habrá menos picos de azúcar en la sangre. Después habrá que controlar la cantidad, de unos 30 a 50 gramos por ración, porque así evitaremos que, aunque sea saludable, que aumente la cantidad de azúcar que tiene que procesar el cuerpo. Luego también se recomienda, en la medida de lo posible, combinarlo con proteínas que sean saludables, como el huevo, el yogur, o con grasas saludables, como los frutos secos o semillas, porque esto también enlentece la digestión y hará que se absorba el azúcar de forma más lenta. Y después hay que evitar las avenas instantáneas o las que combinan con miel, con azúcares o con frutas que son em, con un alto índice glucémico, es decir, que tienen gran cantidad de azúcar, porque esto hará que los picos de glucemia en la sangre, es decir, los picos de azúcar en la sangre, sean mayores y te costará más el controlarlo. Y luego lo que habrá que hacer es ir monitorizando la glucosa en sangre y haciendo los controles correspondientes. ¿Puedo consumir avena si tengo problemas de tiroides? Sí es que se puede consumir, pero con precauciones. Hay que procurar que esta avena sea o cocida o remojada durante la noche, no cruda directamente, y por otra parte no consumirla a la vez que la medicación del tiroides, como por ejemplo la levotiroxina que se da para el hipotiroidismo, porque puede interferir en la absorción. Se recomienda separarlo unas 4 horas. ¿Todo esto por qué? Por una parte es buena la avena porque tiene zinc y selenio en pequeñas cantidades, que es bueno para el tiroides, pero por otra parte tiene los fitatos que pueden hacer más difícil la absorción de yodo, que sabemos que es importante para el tiroides, y por otra parte tiene coitrógenos en pequeña cantidad que pueden interferir con la función del tiroides. Tiene una pequeña cantidad, pero no tanto como, por ejemplo, las crucíferas o la soja. El tema es que si te aseguras que está cocida o remojada durante la noche, esta cantidad de fitatos y de coitrógenos disminuirá y entonces no tendrá este efecto perjudicial. Después hay que tener en cuenta que hay que asegurarse de que esté libre de gluten esta avena, porque podría haber contaminación cruzada con otros cereales por utilizar las mismas máquinas, como hemos comentado antes, y esto es importante porque se dan algunos casos de enfermedades tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto que a la vez tienen enfermedad celíaca, intolerancia al gluten, entonces habría que ser prudentes. ¿La avena influye en la salud hormonal? Sí que influye, ya la hemos comentado antes cuando he comentado el tema de la diabetes o del tiroides, pero también interviene por otros mecanismos. Primero, a nivel de estrógenos en mujeres. Lo que ocurre es que la fibra soluble de la avena, los betaglucanos, se unen a los estrógenos y estos se eliminan en mayor cantidad por las heces. Y esto es beneficioso en problemas de dominancia estrogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor proporción de estrógenos respecto a progesterona en mujeres, que son hormonas que intervienen en la salud de las mujeres. La cuestión es que cuando hay esta mayor cantidad de estrógenos, esto predispone a tener síntomas de fatiga, de cambios de humor, problemas menstruales, también retención de líquidos, a veces problemas de fertilidad, y esto puede predisponer también a problemas como el síndrome premenstrual, es decir, problemas en la menstruación que hemos comentado, también en problemas como la endometriosis o quistes de ovario, fibromas de ovario. Entonces, esto, junto con otros tratamientos, la avena podría ayudar o ayuda. Después tenemos efectos a nivel de la insulina, que ya lo he comentado antes, los que ayudaría a regular los niveles de azúcar en la sangre y ayuda a revertir las situaciones de resistencia a la insulina, pero también con un enfoque integral y, por supuesto, siempre y cuando no sea avena que lleve azúcares refinados añadidos, porque entonces puede ser perjudicial o que se consuma en grandes cantidades. Después también puede afectar
a otras hormonas, como por ejemplo la leptina, la ghrelina, que regulan el hambre y la saciedad, también a través del efecto de la fibra. La fibra también afecta y también estimula la producción de hormonas intestinales. Y después también hay sustancias y nutrientes que tienen la avena que contribuyen a la formación de neurotransmisores. Es decir, que es un tema complejo. La idea es que el consumo tiene que ser moderado y entonces te beneficia, adaptado a las circunstancias individuales de cada uno. Me refiero a la forma en la que se consume. ¿Es cierto que la avena puede ayudar a bajar de peso? Sí que es cierto, pero no es una solución mágica. La cantidad de fibra que tiene la avena hace que tengas una mayor sensación de saciedad y esto hará que disminuyan los picos de hambre. Ahora bien, si consumes un exceso de avena, esto puede hacer que tengas un aporte excesivo de calorías y esto te perjudique en el sentido de que no puedas bajar de peso, te frene la bajada de peso. Por eso lo que se hace es controlar las porciones o las raciones, la cantidad de avena que consumes y combinarla con proteínas y grasas saludables para ralentizar la digestión y que sean más bajos los picos de azúcar en la sangre. ¿Por qué algunas personas tienen hambre poco después de comer avena? Esto se debe a que consumen la avena sola y esto hace que, aunque sea un carbohidrato complejo y tenga fibra, la absorción es relativamente rápida y hay un pico de azúcar en la sangre y a estas personas les afecta por el efecto rebote, pero hay otras personas que además le añaden fruta o azúcares y este pico es todavía mayor y el rebote mayor y por eso tienen la sensación de hambre. ¿Cuál es la solución? El añadir proteínas saludables, como hemos comentado antes, como pueden ser el yogur o el huevo, la clara del huevo, o grasas saludables como pueden ser frutos secos como las nueces o semillas como las semillas de lina y semillas de chía que aportan también nutrientes muy interesantes. Y esto hará que se lentezca esta absorción y ayudará a la sensación de saciedad. ¿La avena puede afectar a la acidez del estómago o al reflujo? En general va bien para estos problemas porque es un alimento más bien alcalino y tiene fibra soluble que neutralizan la acidez del estómago y además ralentiza el vaciado gástrico por esta fibra soluble que contiene y esto también ayuda. ¿Cuál es el problema? Cuando se combina con leche entera o con azúcares refinados o que se le añaden o con frutas de tipo cítrico que son más ácidas y entonces puede haber problemas al combinarlo con estos alimentos. Y también cuando se consume en grandes cantidades de avena. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues el prepararla con agua, con bebidas vegetales como por ejemplo la leche de almendra, el consumir porciones que sean moderadas, el no pasarse, también evitar añadir ingredientes como azúcares o alimentos que sean ácidos como por ejemplo los cítricos y esperar al menos 2 o 3 horas antes de ir a dormir cuando consumes avena para evitar que durante la noche tengas problemas. Es decir, que hay que variar las formas de preparación para ver qué es lo que te sienta mejor. ¿La avena es buena para la salud del cerebro? Sí que es buena por varios motivos. Primero porque tiene colina, que sirve para la formación de neurotransmisores, que son los que intervienen en la comunicación entre las neuronas del cerebro. En segundo lugar, tiene vitamina B1, la tiamina, que ayuda a convertir la glucosa en energía, que se utiliza para la función cerebral. Después también tiene antioxidantes como las avenantramidas, que son importantes para proteger a las neuronas del daño oxidativo. También tiene minerales como por ejemplo el zinc o el hierro, que son importantes para la función y el desarrollo cerebral. Y también tiene lo que hemos comentado de fibra soluble, carbohidratos complejos, que son importantes para proporcionar energía de una forma sostenida para que pueda utilizar el cerebro y nuestro cuerpo en general. También tiene vitamina E y otras sustancias que también son beneficiosas. ¿Se puede consumir avena si haces una dieta baja en hidratos de carbono o una dieta cetogénica? En el caso que sea una dieta baja en hidratos de carbono, se podrá consumir, pero en pequeña cantidad porque lleva hidratos de carbono la avena. Y en el caso de que sea una dieta cetogénica, como la proporción que se toma de hidratos de carbono es muy baja, no se recomienda consumir avena porque ya llegarás al límite rápidamente. Recuerda compartir el vídeo con personas interesadas en temas de salud o de alimentación y si tienes alguna duda o tienes alguna pregunta que no he respondido en el vídeo, me la dejas en los comentarios. Te dejo aquí otro vídeo sobre el tema del gluten y cuáles son las verdades, mentiras, mitos que hay acerca de este tema. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.